Capítulo 1. Un viejo pueblerino siente la llegada del invierno. Bien, buen trabajo, todos. Buen trabajo. A estas alturas, ya me había acostumbrado por completo a enseñar en la oficina de la orden. Tras dar por terminados los ejercicios habituales, intercambié despedidas con los caballeros. En ese momento era un poco después del mediodía. Siempre venía a la oficina por la mañana, aflojaba un poco los músculos y terminaba las cosas más o menos a esta hora. Había caballeros que entrenaban sin parar desde temprano y otros que solo aparecían cuando el sol ya estaba alto. De cualquier modo, desde que Ayusia me había traído aquí y me había hecho instructor especial, me había ceñido a esta rutina. Entrenar por demasiado tiempo en realidad hacía que todo fuera menos eficiente. Francamente, ni siquiera tenía la resistencia necesaria para eso. Había mantenido este horario diario desde mi infancia en Beaen, así que no tenía intención de cambiarlo ahora. Ayusia, Bliss y los demás caballeros respetaban esto, estaba agradecido de poder hacer las cosas a mi manera. ¡Guau! ¡Qué frío! Después de guardar mi espada de madera y salir, un aire helado rozó mi piel. El calor sofocante del verano había desaparecido, y justo cuando me había acostumbrado a pensar que ya era otoño, con las temperaturas confusas del otoño, el aliento del invierno ya se acercaba rápidamente. No me molestaba en absoluto mientras sudaba junto a los demás, pero una vez que dejaba de moverme y salía, me veía obligado a notar el cambio de estaciones, quisiera o no. El verano y el invierno eran totalmente normales tanto en Beaen como en Valtrain. Sin embargo, las cosas podían ser distintas más al norte o al sur de Liberis. En fin, este era mi primer invierno en Valtrain, pero por lo que había escuchado de quienes me rodeaban, era bastante raro que la nieve se acumulara o que un frío extremo azotara la zona. Dicho eso, los inviernos no eran tan suaves como para ignorarlos sin más, así que tenía que prepararme un poco para protegerme del frío. Había traído mi abrigo favorito desde Beaen, aparentemente, los caballeros de la orden también recibían abrigos. Incluso en interiores hacía bastante frío durante el invierno, así que la gente consumía leña a un ritmo tremendo. Si todavía viviera solo, podría simplemente resistirlo, pero ahora tenía a Megui conmigo, así que eso no funcionaría. En casa ya tenía una buena reserva de leña. Los días solían estar bien, pero las noches podían volverse bastante duras sin un fuego encendido. Tal vez debería ir a comprarle ropa de invierno a Megui, murmuré, viendo mi propio aliento en el aire. La caja de Ibroy contenía muchos tipos de ropa, pero no incluía nada perfecto para el invierno. Lo cual tenía sentido, había recibido ese regalo durante el verano. De todas formas, sentía que estaba mal depender por completo de él. Quería comprar toda la ropa que ella necesitara para soportar el invierno que se avecinaba. El Instituto Mágico, técnicamente, proporcionaba un abrigo para usar sobre el uniforme, pero era incómodo no tener nada más. Tengo que completar estos preparativos antes de que empiece el verdadero frío. Después de cruzar el patio, intercambié saludos con los soldados de la guarnición real que vigilaban la puerta. Buen trabajo hoy. Hola, señor Beryl. Gracias por su esfuerzo. Hace bastante frío hoy. ¿Verdad? Sí que lo hace. Tengan cuidado de no resfriarse. Ya me había familiarizado completamente con ellos. Los soldados de guardia normalmente solo usaban capas delgadas, pero eso sería bastante duro con este clima, así que ahora llevaban abrigos gruesos. En contraste, el paisaje urbano no mostraba una escena particularmente invernal. Las cosas podrían cambiar con algo de nieve, pero los mismos puestos callejeros seguían abiertos por todas partes. No parecía que la energía de la ciudad cambiara en absoluto, sin importar si era primavera, verano, otoño o invierno. Solo la ropa que la gente usaba en las calles cambiaba con las estaciones. En Beaen, el más mínimo indicio de invierno hacía que todos se encerraran en sus casas. Era distinto en la gran ciudad. Simplemente había más gente y más tiendas, además de una gran cantidad de entretenimiento disponible, como tabernas y casas de mala reputación, lo que mantenía todo animado durante todo el año. No es que haya ido nunca a esos lugares turbios. Pensé en ir directo a casa, pero ya que estaba fuera, decidí pasar por el distrito occidental. Si iba a llevar a Megui a comprar ropa de invierno, al menos debía investigar un poco primero. Solía hacer la mayoría de mis compras en el distrito occidental,
pero generalmente eran de comida. Ni Megui ni yo solíamos preocuparnos por más que lo estrictamente necesario, así que prácticamente nunca salíamos a comprar otra cosa. No sabía qué tipo de tiendas vendían ropa para el frío. ¿Y qué clase de artículos tendría una tienda así, de todos modos? Habría estado bien arrastrar a Megui por ahí al azar durante el otoño, pero llevarla conmigo en el frío sin abrigo me parecía mal. Así que mi plan era ir solo y echar un vistazo por el distrito occidental en busca de tiendas que vendieran ropa de invierno. También aprovecharía para comer algo ligero y calmar el apetito. Con eso en mente, me dirigí al distrito occidental. Al llegar, escuché la voz enérgica de un comerciante. Vengan a mirar. ¿No hay precios como los míos? El bullicio aquí era distinto al del distrito central. Allí también había vida, pero en esta zona reinaba una energía más alborotada. El distrito occidental era un lugar de compra y venta, así que el ruido era una buena señal. Aunque probablemente sería agotador para los oídos si uno estaba aquí todo. El bullicio aquí era distinto al del distrito central. Allá también había movimiento, pero este lugar tenía una algarabía particular. El distrito occidental era una zona de compra y venta de mercancías, así que el ruido era una buena señal. Aunque probablemente sería malo para los oídos si uno se quedaba aquí todo el día. Mientras examinaba algunos de los alimentos expuestos frente a los edificios, un anciano de complexión robusta me llamó. Atraído por su voz, me giré para mirar. ¿Qué tal, amigo? Tengo pescado a la venta. ¿HM? Tal como anunciaba, me encontré con una fila de pescados. Era, sinceramente, una vista poco común. ¿Pescado, eh? Qué inusual. ¿HM, primera vez en Baltrain?, preguntó el hombre. Vas a ver mucho más pescado pronto. Ya está empezando a hacer frío. Ah, ya entiendo a qué te refieres. Según lo que Lucy me había contado antes, el marisco fresco casi nunca se encontraba en el mercado debido a los problemas de conservación y transporte. Incluso cuando se vendía, era extremadamente caro. Los magos eran quienes hacían posible su transporte y preservación. La frescura era un enorme obstáculo cuando se trataba de transportar pescado, pero las cosas eran diferentes durante el invierno. El pescado era imposible de conseguir en Beaen incluso en pleno invierno, así que esto definitivamente despertó mi interés. Había un río cerca del pueblo, pero prácticamente no había peces en esas aguas. Y aunque los hubiera, los animales y monstruos río arriba, en la cordillera Flata, seguramente se los habrían comido todos. Lo único que podíamos pescar eran pececillos que cabían en un solo bocado. Supongo que debe ser más caro que la carne, ¿no?, comenté. Obvio. Cuesta un montón traer estas cosas desde el mar. El pescado costaba unas 2 o 3 veces más que un trozo de carne del mismo tamaño, así de lujoso era. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, podía conseguir pescado por solo 3 veces el precio de la carne. No creía que el dinero resolviera todos los problemas de la vida, pero sí ayudaba con algunos. ¿Cómo se cocina el pescado?, pregunté. Asarlo o hervirlo funciona. Si lo vas a hervir, la carne se deshace con facilidad, así que ten cuidado. Ah, y como con cualquier otra carne, asegúrate de quitarle las tripas. Ah, y otra cosa, supongo que ya lo imaginas, pero no se puede conservar. Tienes que comerlo el mismo día. Su explicación fue bastante detallada. Si no lograba venderlos, probablemente tendría que comérselos él mismo o tirarlos, así que debía estar desesperado. Pude entender cómo se sentía. El pescado era una rareza curiosa, pero no podías comprar mucho si debías comerlo el mismo día. No sería imposible secarlo o ahumarlo para conservarlo un poco, pero podía imaginar la inutilidad de intentarlo sin experiencia. De acuerdo, me llevo estos 2, decidí. Gracias por la compra. Normalmente dudaría en gastar tanto en carne, pero mis ingresos personales eran tan absurdamente altos que podía darme el lujo de comprar por impulso. Bueno, quizá, absurdamente, era una exageración. Aún así, estaba agradecido por lo que tenía. Terminé comprando 2 pescados que parecían un poco más grandes que los demás. Planeaba que Megui y yo comiéramos uno cada uno. El pescado era demasiado caro para tenerlo de forma habitual,
así que mi idea era usar la comida como tema de conversación divertida. Megui definitivamente nunca había tenido la oportunidad de probar pescado. Tenía muchas ganas de ver su reacción. El problema era cómo cocinarlo. Supuse que lo más seguro sería simplemente asarlo con sal. Me daba curiosidad qué tipo de caldo podría preparar, pero con solo 2 pescados de ese tamaño, no sabía cuánto sabor podría obtener. Además, aparentemente la carne se deshacía al hervirla, así que asarla sonaba más fácil. Realmente los compré. Mi plan original había sido buscar tiendas que vendieran ropa de invierno, pero terminé con comida fresca en las manos. Estoy un poco decepcionado de mi falta de planificación. Aceleré el paso para, al menos, echar un vistazo a algunas tiendas. Hablando de comprar ropa, recordé la vez que Ayusia me llevó a comprar aquella chaqueta elegante no hace mucho. Aquella tienda era pequeña, con estilo y cara, ubicada en el distrito central, pero esta vez la elegancia no era lo importante. El objetivo principal era encontrar algo que protegiera del frío, así que no me preocupaba si la tienda era lujosa o no. Por ahora, solo tenía que encontrar un lugar que vendiera ropa y ver qué tal. Oh, eso se ve bien. Tras caminar un rato por el distrito occidental, encontré una sorprendente cantidad de tiendas que cumplían con mis criterios. Había, por supuesto, muchos lugares centrados en accesorios, zapatos u otros artículos variados, pero aún así había bastantes que podía explorar y que vendían lo que necesitaba. En esta época del año, prácticamente todos vendían algo para el invierno, así que era poco probable fracasar mientras encontrara algunas tiendas de ropa. El distrito occidental hacía honor a su reputación como el mercado más grande de Baltrain. Sin embargo, era muy consciente de mi falta de sentido para la moda, así que no quería elegir algo yo solo, podía que a Megui no le gustara lo que escogiera. De todos modos, mi primera visita al distrito occidental me había dejado aturdido por lo animado que era y la cantidad de tiendas que tenía, pero ahora me sentía bastante acostumbrado. Mientras caminaba, aún pensaba que seguía tan animado como siempre, pero ya no me sentía abrumado. Las personas realmente eran capaces de adaptarse a cualquier entorno. ¿Era eso otra forma de crecimiento? No lo sabía bien. Al menos, ya estaba acostumbrado. Tal vez podría llamarse crecimiento en ese sentido. Aunque decir, oye, ya no me mareo con las vistas de la ciudad, a mi edad no era algo de lo que sentirse orgulloso. Quería cosas de las que sí pudiera estar orgulloso. Aunque definitivamente no quería presumir. ¿O este lugar también, H&M? Hasta el momento, ya había marcado algunas tiendas a las que llevaría a Megui, pero pronto vi otra que parecía repleta de ropa de invierno. El ambiente vibrante del distrito occidental opacaba un poco esta tienda, pero aún así se veía bastante bien. Y justo cuando me acercaba para echarle un vistazo, maestro. Oh, Sureña. ¡Qué coincidencia! Me topé de frente con Sureña, que probablemente tenía el mismo objetivo que yo. Estaba revisando una chaqueta bastante gruesa. Definitivamente hacía un poco demasiado frío afuera para su atuendo habitual. Me preocupaba genuinamente que su vientre pudiera sentir frío. Ha pasado un tiempo, dijo. Realmente es una gran coincidencia. Ni lo digas, ¿de compras?, pregunté. Sureña se había mostrado completamente sorprendida cuando me vio por primera vez, pero se recuperó rápido. Era muy parecida a Yusia en ese sentido. Ambas tendían a alterarse ante lo inesperado, pero recuperaban la compostura al instante, aunque solo externamente. Una habilidad difícil de duplicar. Sí. Mi ropa de invierno está en estado crítico, así que estoy pensando en conseguir algo nuevo, respondió. Ya veo. Sureña estaba revisando la textura de la chaqueta en sus manos, así que supuse que era cierto. Los plebeyos como yo normalmente usábamos la misma ropa durante mucho tiempo, simplemente no teníamos dinero para cambiarla constantemente, y era mucho más barato remendar los desgastes. Por eso examinábamos cuidadosamente la tela, la costura y el precio de la ropa que debía durar varios años. Comprar ropa nueva en el campo tampoco era fácil, así que cuando se presentaba la oportunidad, realmente querías algo que pudiera usarse durante años. Probablemente esto no aplicaba para los ricos de la ciudad ni para la nobleza. Por lo que había oído, había personas que compraban ropa llamativa para una fiesta y luego la tiraban. Me costaba creerlo. Dicho eso, Sureña definitivamente era rica,
eso se notaba por la forma casual en que pagó por mi espada, que había sido hecha con materiales de seno grable. Después de todo, era la aventurera de rango más alto, así que sus ingresos eran muy probablemente mucho mayores que los míos. Aún así, no daba la impresión de gastar dinero frívolamente. Inspeccionaba lentamente lo que quería comprar en lugar de comprar primero y pensar después. En su caso, esta ropa se usaría en batallas y en solicitudes del gremio, así que no podía permitirse comprometerse. ¿También compras ropa, maestro? Sí. También tengo que buscar algo abrigador para Megui. Megui, repitió Sureña, sumida en sus pensamientos un momento. Ah, esa chica. Sí. Me alegró que recordara. Solo se habían visto una vez, durante un almuerzo. Sureña había sido bastante autoritaria con ella. No es una infante, comentó Sureña. No hace falta que te esfuerces tanto en comprarle ropa. No hay forma. Sigo siendo su guardián. Es cierto. Parecía que Sureña me veía como algo sobreprotector. Aún así, realmente no tenía a nadie cerca que pudiera usar como referencia. Al intentar recordar cómo habían sido mis padres durante mi infancia, mi única impresión era que a veces eran amables y a veces estrictos. Todo había pasado hace demasiado tiempo como para recordarlo claramente, y sobre todo, mi padre fue muy estricto una vez que comencé mi camino como espadachín. No quería usar eso como referencia para la crianza de Megui. Así que, sin ejemplos, básicamente estaba actuando a ciegas. Tampoco tuve tiempo para prepararme. No estaba descontento con cómo Megui llegó a mi cuidado, pero sí guardaba un pequeño resentimiento hacia Lucy por todo el proceso. Sin embargo, ahora no podía hacer nada al respecto. Estaba bastante seguro de que distinguía claramente entre ser amable con Megui y consentirla. ¿Trazo la línea correctamente? ¿Quién sabe? Hay muy pocas personas a las que pueda acudir por consejos sobre cómo criar a una niña. Espera. Tal vez Megui ya es un poco mayor para llamarlo criar a una niña. Bueno, hoy solo estoy sentando las bases, añadí. Es mejor que ella elija su propia ropa. No te equivocas. También me cuesta usar ropa elegida por otros. Sureña probó mi lógica. Como aventurera de rango más alto, debía prestar especial atención a su apariencia. Pero, ¿no tienes frío?, murmuré. Puedo soportarlo, explicó. Estoy comprando ropa para cuando no pueda. Además, no me gusta llevar demasiada ropa. Bueno, sí dificulta moverse. Es mejor mantenerse ágil con tu estilo de combate. Exactamente. Sureña volvió a rebuscar entre la ropa. Por cierto, el dueño de la tienda probablemente nunca esperó que una aventurera de rango negro estuviera allí, se había desvanecido completamente en el fondo de la tienda. Entendí cómo se sentía. Elegir ropa dependía mucho del gusto personal, pero a veces eso no funcionaba. Especialmente para personas como Sureña y Ayusia. Para llevarlo al extremo, si Sureña alguna vez me dijera que le encanta la armadura y que no desea nada más que usar un traje completo, yo me opondría. Después de todo, eso no se ajustaba a su estilo de combate. Priorizar el gusto por la ropa a costa de afectar tu habilidad de luchar podría ser un error fatal. Por otro lado, alguien que se enfoca mucho en defensa, como Rose, está mejor usando la mayor protección posible. La mayor fortaleza de Sureña era su movilidad extrema, además, tenía la resistencia para mantener esa movilidad por periodos prolongados. No tenía idea de cómo esa niña que conocí se había convertido en una aventurera tan poderosa. Su estilo se centraba en moverse y esquivar, ¿no? En defender, así que la armadura pesada no le convenía en absoluto. De manera similar, yo nunca había usado armadura metálica, ni tenía intención de hacerlo. Solo usaba atuendos formales cuando la situación lo requería. Por cierto, ¿qué es eso que tienes, maestro?, preguntó Sureña mientras seguía buscando ropa. Oh, ¿esto? Pescado. Los levanté por la cuerda que los unía. Era una novedad para mí, así que compré algunos. Era posible transportarlos así gracias al frío. Pero, ahora que ya lo mencionaba, comprar ropa mientras se cargaban peces crudos era bastante extraño. Supongo que es la temporada en la que se venden en Baltrain, comentó Sureña. Oh,
Entonces sí es así. Probablemente estaba bien informada sobre la distribución de mercancías en el mundo. Después de todo, cumplía pedidos en grandes ciudades más allá de Baltrain. Esto era una bendición y una maldición. Debido a su trabajo, tenía muchas menos oportunidades de reunirme con ella, a diferencia de Ayusia, Kurun y Fichelle, que estaban basadas en Baltrain. ¿Alguna vez has comido pescado?, pregunté. Sí. Tiene un sabor completamente distinto a la carne. Me gusta, aunque tiende a tener muchas espinas pequeñas, lo que lo hace un poco difícil de comer. Ah, espinas pequeñas, ¿eh? Tiene sentido. Yo tenía prácticamente ninguna experiencia cocinando pescado, pero Sureña era muy conocedora. En la mayoría de las carnes, los huesos eran grandes, cuando los cortes siquiera los tenían. Honestamente, la carne rara vez se vendía en el mercado con hueso. Morder un pescado como si fuera un trozo de carne parecía una mala idea. En Beaen, los únicos peces que teníamos eran pequeños, y podíamos masticar sus huesos. Gracias, lo tendré en cuenta, dije. Hazlo. Además, estoy segura de que los restaurantes tendrán pescado disponible para la próxima temporada. Tenía razón. Probablemente el pescado no estaría disponible en tabernas baratas, pero como estaba en temporada, era muy probable que lo ofrecieran en restaurantes. No había ido a muchos lugares elegantes, los únicos que recordaba eran los que Lucy y Quinera me habían llevado. Ambos eran difíciles de visitar por mi cuenta, y me preocuparía toda la formalidad si llevara a Megui. Por cierto, empecé. Sí. ¿Conoces algún restaurante donde pueda pedir pescado y algo de alcohol a un precio razonable, sin que la atmósfera sea demasiado formal? Sabía lo poco razonable de la pregunta, pero no era solo por curiosidad. Desde que llegué a Baltrain, de vez en cuando había tenido oportunidad de compartir comida con mis antiguos alumnos y nuevos conocidos. Las circunstancias de roce no lo permitieron, pero sí pude comer con todos los demás. Me di cuenta de que esto era más raro con Sureña. Estaba muy ocupada, y su trabajo se extendía mucho más allá de la ciudad, así que no podía evitarlo. De todos mis conocidos, era la más difícil de contactar. Pero hoy, por coincidencia, logré encontrarla, así que quería compartir una comida si no era una molestia. La única vez que habíamos comido juntas fue por casualidad con ese plato de charcutería. Así que planear una comida con anticipación y tomármelo con calma no era extraño. También tenía mucho que quería comentarle. Creo que sé uno, respondió. Tampoco me gustan los restaurantes formales. Ah, así que tú también tienes problemas con esos lugares. Bueno, sí, admitió con una sonrisa autocrítica. Parecía un poco avergonzada. Me alegró compartir la misma opinión. Los lugares elegantes realmente no eran para un plebeyo como yo. Si no es molestia, ¿podríamos ir allí algún día?, pregunté. Solo cuando tengas tiempo libre, naturalmente. Sí, por supuesto. Es cierto. Gracias. Lo dije como sugerencia casual, pero ella aceptó de inmediato. Bueno, al menos esto era mejor que se negara o dudara. Seguro que tienes que apartar un hueco para eso, continué. Así que... ¿Qué tal si vienes a... Bueno, la oficina sería incómoda para ti, así que podrías venir a mi casa o enviarme una carta. ¿A tu casa? Sí. Para, ya sabes, avisarme cuando podemos compartir una comida. Ah, cierto. Por lo que pude notar, no era buena idea que Sureña se cruzara demasiado con Ayusia, sería difícil para ella venir a la oficina de la orden, así que pensé que mi casa funcionaría. Oh, pero ahora que lo pienso, no te he dicho dónde vivo, murmuré. Cierto. Eso es fácil de resolver. ¿Está en el distrito central? Mientras le daba la ubicación exacta, me vino un pensamiento repentino. No le había informado a nadie sobre la ubicación de mi nueva casa. Lo había olvidado, ya que Lucy y Fichelle ya habían aparecido de forma inesperada. Era la casa de Lucy para empezar, así que obviamente ella sabía dónde estaba, y había traído a Fichelle consigo. Ni siquiera se lo había dicho a Yusia o a Bliss.
Veía a los caballeros en la oficina todos los días, así que nunca había sentido la necesidad de informarles dónde vivía. Eso haría que Sureña fuera la primera persona en enterarse directamente de mí. No es que mi casa fuera particularmente valiosa, ciertamente no tenía nada que valiera la pena robar. Después de todo, solo Megui y yo éramos residentes. No había necesidad de esforzarse en ocultar nuestra ubicación. Me sorprendía un poco no haberle contado a nadie antes. Al pensarlo, el dojo había sido mi hogar durante tanto tiempo que decirle a alguien mi dirección era una experiencia bastante novedosa. Pasaré en los próximos días con un regalo de inauguración, dijo Sureña con entusiasmo. No hace falta tanto. Era un poco extraño que estuviera tan emocionada por algo tan trivial. Tanto Megui como yo probablemente nos retraeríamos al verlo. Y tratándose de Sureña, su simple regalo de inauguración probablemente sería algo escalofriantemente caro. De todos modos, perdón por entrometerme en tus compras, dije. Nos vemos luego. Sí. Nos vemos pronto. Yo solo estaba aquí para mirar escaparates, mientras que Sureña estaba decidida a escoger algo hoy. Incluso si nos habíamos encontrado por casualidad, no quería retrasarla. Baltrain tenía mucha más gente que Beaen, y siempre había más extraños que conocidos. Encontrar a alguien que conociera entre la multitud me impulsó a saludar. Todavía no sabía si era una buena o mala decisión, no quería parecer un anciano molesto que siempre se entromete. Ya me he convertido en uno. Tal vez debería haber preguntado sobre estas cosas cuando tuve la oportunidad. Para colmo, mi fama estaba en aumento, lo comprendí bien después de mi visita a Flumberg. Tal vez no era buena idea saludar casualmente a un conocido en la calle. En ese sentido, Sureña y Ayusia ya habían sido celebridades durante un tiempo, así que definitivamente sabían cómo comportarse en público. Veía a Ayusia todo el tiempo, pero encontrarme con Sureña era bastante raro. Habría sido buena idea preguntarle cómo manejar la fama mientras tenía oportunidad. Pero entonces estaría entrometiéndome en sus compras. Vaya, esto es complicado. En serio, hay tantas cosas nuevas por aprender, incluso a mi edad. No me jactaba de ser sabio por mis años, pero era bastante patético permanecer tan ignorante siendo adulto. También era un poco tarde para darme cuenta de eso. De todos modos, nunca me habría sentido así si me hubiera quedado en Beaen, así que era mejor ver mis circunstancias como una oportunidad. Tenía mucho margen para crecer más allá de mis habilidades con la espada. Diamante negro. Después de toparme con Sureña en el distrito occidental y charlar un poco, regresé a mi casa. Colgué los pescados que había comprado en un lugar fresco, y tras pensar qué comida podría acompañarlos, encendí un fuego y eché algunos ingredientes para una sopa abundante. Fue entonces cuando Megui regresó de sus clases en el Instituto de Magia. Ya llegué. Bienvenida a casa. Llevaba puesto el abrigo que la escuela le había proporcionado sobre su uniforme habitual. No pasaría mucho frío mientras se movía para la clase de magia de espada, pero sentarse a una conferencia y el trayecto hacia y desde la escuela sería bastante incómodo sin él. ¡Qué frío!, murmuró. ¿Quieres calentarte junto al fuego? Acababa de encenderlo para la sopa. Estar dentro ya era mejor que afuera, y la cocina estaba incluso más cálida que el resto de la casa. Perfecto para relajarse después de pasar tiempo en el frío. De todos modos, Megui se había calmado bastante comparado con cuando la conocí. Esto me había venido a la mente varias veces antes, pero no pude evitar pensarlo de nuevo. Ya no gritaba por cualquier cosa, había bajado la guardia con los demás, su forma de hablar se había suavizado, y últimamente se había vuelto mucho más honesta consigo misma. Era una buena tendencia. A este ritmo, seguramente se convertiría en una adulta ejemplar. Pensé en cómo era parcialmente responsable de ese resultado, pero me di cuenta de que no podía simplemente alegrarme por su crecimiento y relajarme. Como el adulto más cercano en su vida, debía dar buen ejemplo. Mientras Megui se calentaba, echó un vistazo y de inmediato vio la cena de hoy. Eso es pescado. Sí. Era la primera vez que lo veía en el mercado, así que compré algunos. Destacaban colgando allí, sobre todo porque el pescado no era habitual en nuestra cocina. Pensé que podríamos comerlo para la cena de hoy, añadí. HMPH.
Megui actuó con frialdad, pero por las miradas que le lanzaba al pescado, estaba llena de curiosidad. Era tan adorable. ¿Alguna vez has comido pescado?, pregunté. No. Yo tampoco. Estaba claramente inquieta, así que decidí empatizar con ella. Estrictamente hablando, había comido pescado antes, pero esos eran los pequeñísimos de Beaen que se podían tragar de un bocado. No lo consideraba lo mismo que el que tenía colgando en la cocina. Así que no mentía, era solo cuestión de interpretación. Pensaba simplemente asarlos, dije. Suena bien. Entonces hagámoslo así. Ahora que tenía el consentimiento de la princesa, el menú de esta noche estaba decidido: una sopa con muchos ingredientes sabrosos, pan y pescado a la parrilla. Por cierto, quería mejorar mis habilidades culinarias, pero ese cambio no llegaría pronto. Todo funcionaba más o menos al cortar los ingredientes de manera rústica para ponerlos en la olla, y eso era suficiente para mí y Megui. Ser un cocinero aficionado no era necesariamente algo malo. Aún así, me daba un poco de miedo manejar ingredientes que nunca había visto y cocinar cosas de manera que nunca había probado. En ese sentido, mi mente seguía siendo la de un plebeyo del campo. Aunque ahora mi billetera estaba en mejor estado, no me gustaba la idea de arruinar recetas y desperdiciar ingredientes. Últimamente, si quería comer algo poco convencional, no tenía problema en salir a comer fuera. Estaba agradecido por lo próspera que era Valtrain en ese sentido, ya que había muchos restaurantes. A veces quería comer toneladas de carne y otras veces quería beber cerveza sin preocupaciones. Sin embargo, solo me permitía esos caprichos cuando estaba solo. No me parecía correcto llevar a Megui a una taberna. Dudaba que hiciera un berrinche o algo así. Confiaba en que no lo haría. Aún así, no quería que se involucrara con ningún extraño raro. Mi rostro y nombre eran relativamente conocidos entre los caballeros y la guarnición real, pero no tanto entre la población general. No es que quisiera hacerme famoso ni nada. Dicho esto, aún no era un escudo adecuado para Megui. Llevar a una niña a una taberna era cuestionable, pero si surgiera la oportunidad, quizá no sería tan mala idea algún día. Aunque no sabía cuándo exactamente sería. Megui, una vez que te hayas calentado, ve a cambiarte. No me molestaba que se calentara un minuto, pero su uniforme escolar estaba bien hecho, y era mejor que se cambiara para no ensuciarlo. Participar en el curso de magia de espada naturalmente lo ensuciaría y rasgaría, pero ensuciarlo por necesidad era muy distinto a arruinarlo por pereza. No se trataba de estética, simplemente quería inculcarle esa mentalidad. También dóblalo correctamente, añadí mientras revolvía la sopa. Lo sé. Ella tenía la costumbre de simplemente tirar el uniforme al suelo si se le daba la oportunidad. Probablemente pensaba que no importaba, ya que lo recogería al día siguiente para volver a ponérselo. Ya le había dicho antes que no actuara con tanta falta de recato frente al sexo opuesto, pero parecía que no me consideraba un hombre. Oye, no es que yo sea un pervertido que sienta deseo por su hija adoptiva. Ese no es el punto. Probablemente no había tenido el lujo de preocuparse por esas cosas mientras trabajaba para Twilight. Pero ahora que llevaba una vida normal, quería que le prestara un poco más de atención a esos detalles. Este tipo de cosas eran más un asunto de convivencia social que de nuestra relación personal. Había un límite a lo que podía enseñarle en casa. Habría sido bueno que tuviera un modelo a seguir adecuado, pero pedirle a alguien que asumiera ese papel era bastante difícil. En ese sentido, quizás habría sido mejor que viviera en los dormitorios del Instituto de Magia. Había estado allí temporalmente durante mi expedición a Flumberg, pero aparentemente en una habitación privada. Criar a un niño era realmente complicado. Nunca pensé que fuera fácil, pero había una corriente interminable de problemas que nunca se me habían ocurrido. Sentía un respeto sincero por los padres y madres del mundo. Tengo hambre, anunció Megui después de cambiarse y regresar a la cocina. Solo un poco más. Yo también tenía hambre, para ser sincero. La sopa ya estaba prácticamente lista, era hora de cocinar el pescado. A ver. Empiezo por sacar las tripas, ¿no? Los peces pequeños se pueden comer enteros, pero supongo que con este tamaño no funciona. Tenía algo de curiosidad por el sabor de las vísceras, pero no había razón para contradecir las instrucciones del vendedor. Decidí hacer exactamente lo que él me había dicho. Sí.
Eh, Eres pésimo. Cállate. Deslicé el cuchillo por el pescado, pero no iba nada bien. Logré sacar lo que parecían las tripas, pero destrocé buena parte de la carne comestible. Vaya, preparar pescado era bastante difícil. Con la carne me las arreglaba mejor. Pero bueno, así salen las cosas sin experiencia previa. Era bastante vergonzoso hacerlo con Megui mirando. Si pudiera manejar un cuchillo como una espada, no habría tenido problemas, pero eran habilidades completamente diferentes. Yo comeré dije antes de concentrarme en el segundo pescado. Bien, esta vez. Dámelo, viejo. ¿El cuchillo? Mm. Supongo que aunque se equivoque, no arruinará todo. Será una buena experiencia. Además, es difícil negarse después de haberlo hecho mal yo mismo. Ten cuidado, le dije, entregándole el cuchillo sin dudar. Sé usar un cuchillo. Era hora de ver de qué era capaz. No es que estuviera en posición de presumir. Megui presionó con cuidado la hoja donde estaban las vísceras del pescado, usando lo que yo había hecho como referencia. La punta se hundió en la carne y, moviendo apenas la mano, hizo una pequeña incisión. Amplió el agujero hasta el tamaño de un dedo, luego cambió el ángulo del cuchillo y raspó las vísceras. Probablemente, así, murmuró. Oh, nada mal. Raspar en lugar de cortar, ¿eh? Debió de aprender de mi fracaso. Quiero decir, estaba bastante seguro de que lo había hecho mal. Pero para que conste, no iba a cometer el mismo error una segunda vez. Dejando de lado esos pensamientos infantiles, el manejo del cuchillo de Megui se veía mucho mejor ahora. Se notaba una gran diferencia respecto a cuando tenía problemas para cortar verduras. Sin duda, era una señal de crecimiento. Terminé, informó. Bien. Muy bien hecho, Megui. HMPH. En poco tiempo, había quitado todas las vísceras del pescado limpiamente. Realmente lo había hecho bien. Nadie diría que era su primera vez preparando un pescado. Su pasado como ladrona debía de haber entrenado bien sus dedos hábiles. Sin embargo, antes no había podido aplicar esa destreza en nada más. Era un talento modesto, pero me alegraba que se sintiera cómoda mostrándolo abiertamente sin culpa, aunque solo lo usara para preparar un pescado. Creo que se me da bien, dijo Megui. Genial. Supongo que te pediré que te encargues del pescado si consigo más algún día. No dije nada insensible como, porque puedes preparar pescado si eres mala cortando verduras. Después de todo, yo era bastante hábil con la carne, pero un desastre con el pescado. Era lo mismo. Bien, ahora solo falta ensartarlos y salarlos. El primer pescado estaba hecho un desastre, pero el segundo había quedado bien preparado. Era hora de cocinarlo. Esta parte no era tan complicada, como dije, solo hacía falta salarlo y ponerlo al fuego. Aún así, esto era bastante divertido. Había cierta elegancia en asar un pescado entero en lugar de simplemente echar ingredientes en una olla. Oh. Disfrutamos el sonido del fuego crepitante por un rato, y poco a poco la piel del pescado se doró hasta quedar crujiente, despidiendo un aroma delicioso. Se ve rico, murmuró Megui. ¿Verdad? Ambos sabíamos que el pescado ya estaba disponible para el público en general. Aún así, era la primera vez que lo veíamos cocinado. Honestamente, se veía delicioso. El pescado era un alimento verdaderamente fascinante. Muy bien, preparemos todo lo demás. Dejé a Megui vigilando el pescado mientras terminaba la sopa y sacaba el pan. Aparte del plato principal, era la misma cena de siempre. ¿Cómo era posible que solo añadir pescado hiciera que la cena pareciera tan más colorida? Nunca imaginé que se pudiera disfrutar tanto de una comida casera así. Sentí que vislumbraba nuevos horizontes, pese a mi edad. Megui, ¿cómo va el pescado? Bueno. Excelente. Parecía que todo marchaba bien mientras ponía la mesa. No estábamos haciendo nada más allá de salar y asar el pescado, pero el aroma de la carne y el caldo mezclado con el del pescado cocinándose bastaba para abrir aún más el apetito. Muy bien, a comer.
Gracias por la comida. Y con eso, empezamos. Probé un bocado de la piel crujiente del pescado. Oh, esto está delicioso. Tan bueno. Tenía un sabor, una textura y un umami claramente distintos de la carne. La carne estaba muy compacta, y parecía que podría ser un excelente caldo si la hervía. El tipo que me la había vendido no había mentido. La carne era muy ligera y no grasosa, así que un simple condimento de sal era un buen acento. Además, parecía que el pescado iría muy bien acompañado de un poco de licor. También, si un pez de este tamaño sabía tan bien, entonces uno más grande probablemente estaría lleno de aún más sabor. Considerando el costo del transporte y la conservación, podía entender el precio adicional. Esto realmente abre el apetito, ¿eh? Tan bueno. Derrotada por el nuevo sabor, el vocabulario de Megui había sido completamente aniquilado. Adorable. No había mostrado mucho entusiasmo por nada hasta ahora, pero últimamente había notado que expresaba muchas más emociones. Me alegraba ver ese cambio, y esperaba con interés lo que vendría de ello. Algún día, cuando esas emociones se desarrollaran por completo, seguramente se volvería independiente de mí. Esperaba con ansiedad y temor ese día. Sin importar cuánto tiempo pasara, ese sentimiento permanecía igual. Más, exigió Megui. Ah, eso es todo el pescado que tenemos hoy. Oh. Parecía que a la princesa le había gustado mucho el pescado salado y a la parrilla. No es que quisiera darle lo que ya estaba comiendo, pero admitía que era lo suficientemente bueno como para querer más. Al parecer estaba disponible en el mercado durante el invierno, así que sonaba como una buena idea comprar más cada vez que lo viera, dependiendo del precio, claro. Compraré más pescado si vuelvo a encontrar, le dije. Siempre y cuando no sea demasiado caro. MM. No había nada mejor que una buena comida. Nadie prefería una comida mala a una buena, eso era una constante universal. En ese sentido, comprar este pescado había sido un gran acierto. Aunque nuestras habilidades culinarias podían ser un problema, darse un lujo así de vez en cuando era bastante agradable. Diamante negro. Bien, me voy entonces. Que tengas un buen día. Era el día después de que Megui y yo disfrutáramos del pescado a la parrilla, y salí de la casa como de costumbre. El Instituto Mágico tenía clases ese día, pero yo salía hacia la oficina mucho antes de que comenzaran, así que normalmente me iba antes que Megui. Aún así, su horario de sueño seguía coincidiendo con el mío. Le había dicho que no tenía que molestarse en levantarse a la misma hora que yo, pero seguía haciéndolo. Según Megui, como yo era el dueño de la casa, tenía sentido hacerlo. Supongo que tiene razón. No se estaba forzando, así que quizás estaba bien. De todos modos, también llegaba a casa antes que ella, así que normalmente me encargaba de preparar la cena. Ambos nos beneficiábamos de ese arreglo, yo no necesitaba cambiar mi horario de sueño, y a cambio de levantarse temprano, Megui tenía la cena lista cuando volvía. Prefiero no pensar demasiado en las críticas sobre un adulto aprovechándose de una niña. Vaya, qué frío hace por la mañana. Salí de la casa lleno de energía, pero me estremecí al recibir una ráfaga de viento helado. Al igual que en Beaen, mi vida diaria no cambiaba mucho según la estación, no pensaba en dormir hasta tarde solo porque hiciera frío, ni me quedaba despierto hasta tarde porque hiciera demasiado calor. Hacer eso arruinaría mi ritmo circadiano. Así que, sin importar lo gélidas que fueran las mañanas, salía de casa. Después de todo, tenía un trabajo que hacer. Pero eso no significaba que soportara perfectamente el frío, no me gustaba lo difícil que era moverlos. Músculos. Tampoco era del tipo que se abrigaba demasiado, lo cual lo hacía aún más frío. Sin embargo, hacía tiempo que había decidido seguir el camino de un espadachín, y no iba a cambiar mis hábitos ahora. Sería otra historia cuando fuera más viejo y dejara la espada a un lado. Incluso Sureña, con quien me había cruzado por casualidad el otro día, tenía que lidiar con el frío. Su estilo de combate dependía mucho de llevar equipo ligero, y su atuendo habitual abandonaba casi toda defensa más allá del mínimo necesario, para enfocarse en los ataques ofensivos. Su armadura solo protegía sus órganos vitales y sus extremidades. Como tenía mucha resistencia, una coraza de metal era factible para ella, pero normalmente eso sería poco adecuado para su estilo ágil,
las corazas eran pesadas y dificultaban el movimiento. Por eso yo solo usaba tela y, como mucho, cuero endurecido. En fin, todos los combatientes tenían sus propias manías. Conocer lo que mejor se adaptaba a tu estilo de lucha te daba una gran ventaja en combate. Aún así, esas preferencias eran a veces bastante incómodas en la vida diaria, y eso era exactamente lo que estaba experimentando ahora. Hace un maldito frío. Brrr. Ya quiero entrar y empezar a blandir la espada. Calentarse junto al fuego era agradable, pero hacer que el corazón se acelerara con ejercicio era aún mejor. Para eso, tenía que llegar rápido a la oficina de la orden. El camino al trabajo también era una buena oportunidad para ejercitarme, así que aceleré el paso, concentrándome en soltar los músculos. Después de eso, empecé a trotar un poco. Caminar y correr eran movimientos sorprendentemente importantes. A mi edad, tentaba la idea de relajarme y usar un coche de caballos o algo así, pero no era bueno para un espadachín depender de las comodidades de la gran ciudad. Además, los asientos duros de un carruaje eran malos para la espalda. Buenos días. Buenos días, señor Beryl. Hace un frío terrible hoy, ¿verdad? Así es. Y así, tras apresurarme hasta la oficina de la orden, llegué y saludé al soldado de siempre que hacía guardia en la puerta. Estaba vestido para el clima, pero como su trabajo consistía en estar de pie la mayor parte del día, el frío debía de ser aún peor para él. Aún así, cumplía su deber sin quejarse. Realmente lo respetaba. Si alguien me pidiera quedarme de pie de guardia todo el día, seguro estaría refunfuñando. Pasé por la puerta y, justo al entrar en el patio frente al salón de entrenamiento, alguien me llamó. Señor Beryl, buenos días. ¿HM? Buenos días, Evans. Evans aún era muy joven, pero era un caballero ejemplar que soportaba el estricto entrenamiento de la Orden de Liberion. No parecía el tipo que se quedaría holgazaneando afuera. He estado esperando su llegada, dijo. La comandante Ayusia desea verlo en su despacho. Entendido. Pero espera, ¿estuviste aquí afuera solo para decirme eso? Sí. Ya veo. Gracias, intenta no resfriarte. Agradezco su preocupación. Aparentemente, la solicitud de Ayusia había bastado para que Evans esperara en el frío. Me sentí un poco apenado por él. Si hubiera querido verme, podría haber esperado dentro del salón de entrenamiento. Sin embargo, por alguna razón, Ayusia había considerado eso inaceptable, y había insistido en que Evans me encontrara antes de que llegara. Debía de haber ocurrido algo que requería mi presencia inmediata y con máxima prioridad. Podía imaginarme de qué se trataba, Spenedjar Banya. Además, parecía que no era un asunto que pudiera comunicarse por mensaje. Habíamos llegado a una etapa en la que las cosas debían discutirse en persona. No sentía muchas ganas de quejarme ni de considerar esta convocatoria como una molestia. Tal vez eso también era un pequeño cambio en mi mentalidad. No hacía mucho, habría gruñido por Ayusia arrastrándome a estos asuntos, pero cuando se trataba de los problemas con Spenedjar Banya, quería que la orden pudiera confiar en mí. Probablemente era un cambio para bien. Estaba envejeciendo, pero apenas comenzaba a alcanzar la madurez mental en el sentido más verdadero. No es que antes me comportara deliberadamente de forma inmadura, pero, viéndolo en retrospectiva, algunas de mis actitudes habían sido bastante infantiles. Tal vez lo mejor era ver este cambio de manera optimista. Incluso a mi edad, todavía era posible mejorar. Aunque era difícil entender del todo cuánto había crecido, la única persona con quien podía compararme era mi yo del pasado. Tampoco era algo que pudiera preguntarle a otros. Bueno, entonces, necesitaba responder rápidamente a la llamada de la comandante, así que aparté esos pensamientos a un rincón de mi mente. Me alejé del salón de entrenamiento y me dirigí a su despacho. Era la tercera vez que iba allí. Para asuntos normales, usábamos la sala de recepción o Ayusia venía al salón de entrenamiento. ¿Podría este encuentro ser tan serio como los dos anteriores? O bien habíamos descubierto el objetivo de la compañía de mercenarios Verdapis, o había ocurrido algún desarrollo respecto a la participación de Spenedjar Banya. Todo lo que sabía era que la Orden de Liberion y el Cuerpo Mágico estaban a cargo de la investigación. Por mucho que lo intentara, no podría contribuir a eso. Aún así, como parte involucrada,
había información esencial que necesitaba conocer. Mi postura básica era que quería saber qué estaba ocurriendo y que, si necesitaban mi espada, la orden no debía dudar en llamarme. Caminé por el interior blanco del edificio. Ya me había acostumbrado bastante a ese entorno, aunque no hacía mucho tiempo jamás habría imaginado que trabajaría en un lugar así. Me asombraba lo rápido que pasaba el tiempo, las personas realmente podían acostumbrarse a cualquier cosa. La sede de la orden era bastante grande, pero solo había visitado unos pocos lugares en ella. De hecho, aparte del salón de entrenamiento, las únicas habitaciones que había conocido eran la sala de recepción y el despacho de Ayusia. Seguí la ruta familiar y pronto llegué a mi destino. ¿Bien? No necesitaba arreglar mi aspecto ni hacerme más presentable, pero me detuve un momento para recomponerme antes de llamar a la puerta. Me reuniría con Ayusia, así que podía hacer algo informal. Aún así, ella era la comandante de los caballeros de la Orden de Liberion, y no quería irrumpir sin avisar. Adelante. Con permiso, dije al entrar. Ayusia estaba revisando unos documentos en su escritorio. Perdón por llamarlo tan temprano en la mañana, maestro. No se preocupe. Está perfectamente bien. Realmente no tenía nada por lo que disculparse. Si un caballero hubiera ido a mi casa al amanecer para arrastrarme hasta aquí, tal vez me habría quejado un poco. Pero había hecho que Vance me llamara solo después de que llegara, así que esta reunión no era ningún inconveniente. Por favor, tome asiento, ofreció Ayusia. Gracias. Al igual que las otras veces que había estado allí, tomé asiento en el sofá ubicado en una esquina del despacho. La sede de la orden era sólida y estaba muy bien construida por motivos de seguridad, estaba completamente sellada, sin corrientes de aire que se colaran desde fuera, y no se sentía ni una pizca del frío exterior. Eso hacía fácil olvidarse del clima. Mi casa no era tan resistente a los cambios de temperatura, así que estaba un poco celoso, aunque comparar mi hogar con un complejo clave para la seguridad nacional era una idea ridícula. Vayamos directo al grano, dije, saltándome cualquier charla trivial. Por supuesto, accedió Ayusia. Su tiempo también era limitado. Te he llamado porque ya se ha determinado la fecha de la boda de la princesa Salacia. La información que me dio Ayusia era un poco diferente de lo que había esperado. Aunque habíamos sido atacados durante la expedición de práctica, Liberis no podía cancelar la boda de la princesa Salacia. Al fin y al cabo, era un matrimonio entre naciones. Dicho sin rodeos, no había forma de que la agenda de la familia real se viera alterada solo porque unos plebeyos hubieran sido atacados. Así que era de esperar que la boda siguiera según lo planeado. El problema era si las cosas eran lo suficientemente seguras para la realeza. ¿Se había identificado a Spenedjar Banya como el culpable del ataque? Si no estaban relacionados de ningún modo, no había problema. Pero si lo estaban, había que considerar la posibilidad de otro ataque y las razones que podrían motivarlo. ¿Cuándo será?, pregunté. La princesa partirá de Valtrain a finales de mes. Permanecerá en Spenedjar Banya un tiempo, y luego la ceremonia de boda se celebrará con el cambio de año. Ya veo. No había nada que ganar preguntando sobre Spenedjar Banya. El rey no iba a cambiar sus planes por mi opinión. Así que dirigí la conversación hacia el calendario. Como era obvio, Spenedjar Banya estaba más lejos que Flumberg, así que el viaje tomaría más tiempo. Nuestra última expedición había involucrado a unas pocas docenas de personas, pero la escolta de la princesa Salacia sería mucho, mucho mayor. Más tropas significaban un avance más lento. Por lo que había escuchado, solo el viaje probablemente tomaría un mes entero, o más si surgían problemas graves. Todos los involucrados estaban haciendo preparativos desesperados para evitar cualquier percance. Queremos que te unas a la escolta de la princesa Salacia, añadió Ayusia. Entendido. Cuenten conmigo. También había anticipado eso, y estaba preparado para aceptarlo. Habría preferido que no me lo pidieran, pero considerando el ataque durante la expedición anterior, esta misión de escolta ponía en juego la reputación completa de la Orden de Liberion. Honestamente me alegraba que me incluyeran, aunque temía el conflicto que se avecinaba. Gracias. Lamento tener que imponerte esta carga, maestro. No te preocupes. No es nada de lo que debas sentirte mal. Era una gran responsabilidad,
Pero no era culpa de Ayusia. Ella sentía una sincera remordida, así era su naturaleza. Era una virtud, pero desde mi perspectiva, asumía demasiadas cargas innecesarias. No podía relajarse mientras cumplía con su deber, aunque le vendría bien un descanso de vez en cuando. Las personas que permanecen tensas todo el tiempo se agotan sorprendentemente rápido, aunque eso podría ser solo mi opinión, viniendo de alguien con mucha menos responsabilidad que la comandante. Habrá varias reuniones antes de nuestra partida, continuó Ayusia. Ocuparán algo de tu tiempo. Ya veo. No estoy seguro de cuánto puedo aportar asistiendo, pero si me necesitan, estaré allí. Sinceramente, preferiría que simplemente me dieran órdenes para saltarme las reuniones, pero probablemente eso no pasaría. No estaba hecho para esas fases de planificación, ni me interesaban, pero si me convocaban, tenía que asistir. Durante las próximas semanas, por favor, exige el máximo a los caballeros, añadió. Luego reduciremos la intensidad a medida que nos acerquemos a la partida. Entendido. Teníamos que preparar a los caballeros y asegurarnos de que la orden estuviera en plena forma, así que establecer un régimen de entrenamiento riguroso era una buena idea. Eso naturalmente llevaba al agotamiento, por lo que cuando llegara el momento de partir en la misión real, tendríamos que bajar la intensidad para eliminar la fatiga. Eso es todo lo que tenía que decirte hoy, dijo Ayusia. Me pondré en contacto contigo pronto. De acuerdo. Iré al salón de entrenamiento. No me molestaba tener reuniones frecuentes. Sin embargo, al igual que durante la expedición, me sentía fuera de lugar cuando estaba rodeado de desconocidos. Podría decirse que solo tenía que acostumbrarme, pero mi personalidad no ayudaba. De cualquier modo, mis asuntos con Ayusia habían terminado por el día, así que era hora de regresar al salón de entrenamiento. Después de salir de la orden, tendría que pensar en cómo decirle a Megui que estaría ausente tanto tiempo. Y probablemente no podría reunirme con Sureña a comer hasta que terminara la expedición. Ya que yo había sido quien la invitó, tendría que pensar en una forma de compensarlo. Ok. Me di una palmada en las mejillas al salir del despacho de Ayusia. Había mucho en qué pensar, pero nada que necesitara resolver en ese mismo instante. Mi prioridad más grande era entrenar a los caballeros lo mejor posible. Me reenfoqué y calmé mis pensamientos dispersos. Era momento de convertirme en un instructor demoníaco por un tiempo y llevar a estos caballeros al límite. Diamante negro, corran, corran, con energía, todos. Oh. Los caballeros rugieron en respuesta a mis órdenes. El invierno casi estaba sobre nosotros, así que en el salón de entrenamiento hacía bastante frío a menos que estuvieras en movimiento o llevaras ropa extra. A pesar de eso, todos estaban empapados en sudor. La deshidratación no era tan grave en invierno como en verano, pero aún así, nada bueno salía de agotar completamente el cuerpo. Cuando terminara este ejercicio, debía darles la oportunidad de descansar y rehidratarse adecuadamente. ¿No puedo? Otro caballero se rindió. Parecía al borde de la muerte. Tal como Ayusia me había pedido, los estaba llevando verdaderamente al límite. El proceso era extremadamente simple, los hacía correr. Sin embargo, correr sin objetivo alguno habría sido inútil. Eso solo imponía una carga momentánea sobre los músculos, pero no llevaba el cuerpo al extremo. Ser estricto no bastaba. El salón de entrenamiento estaba completamente bajo techo, lo cual impedía que los forasteros vieran el entrenamiento. Por eso, quería evitar que corrieran afuera como habíamos hecho con el ejército provincial en Flumberg. En cambio, hacían los ejercicios dentro del salón. Primero, todos se alineaban uno al lado del otro y corrían de pared a pared. Una vez llegaban al otro extremo, se daban la vuelta y lo hacían de nuevo. Cada caballero podía fijar su propio ritmo. Sin embargo, el grupo solo comenzaba la siguiente carrera cuando todos alcanzaban la pared. En otras palabras, el primero en llegar podía tomarse un breve descanso, mientras que el último no tenía ninguno. Había una falla en ese método: si el último corría demasiado despacio, el entrenamiento perdía sentido. Por eso, después de que el primero tocara la pared, se iniciaba una cuenta regresiva, y luego comenzaba la siguiente carrera de forma forzada tras un cierto tiempo. Quien no llegara antes de eso debía abandonar.
Sería cruel hacer que los caballeros juzgaran eso ellos mismos mientras corrían desesperadamente, así que yo daba las señales de inicio. Tenía que observar a todos con cuidado y decidir cuando alguien llegaba a la pared y cuando había pasado el tiempo estipulado. De todos modos, esto era mucho más agotador que correr sin rumbo. La carga sobre los músculos por las constantes paradas y arranques era brutal. Pero, a cambio, fortalecía considerablemente el cuerpo. Claro, eso solo funcionaba si uno podía soportar semejante entrenamiento. Por suerte, no había que preocuparse por eso con la Orden de Liberion. Este entrenamiento tampoco tenía un límite fijo. No era como si hicieran un número predeterminado de vueltas, los hacía correr hasta los límites de su fuerza de voluntad y resistencia. Continuábamos hasta que solo quedaba una persona en pie. Hacer este tipo de entrenamiento solo facilitaba rendirse rápido, pero los caballeros tenían a otros corriendo a su lado, y eso los motivaba por orgullo. Era el entrenamiento perfecto para empujarlos al límite, tanto física como mentalmente. Ayusia me había dicho personalmente que los extenuara en preparación para la procesión nupcial de la princesa Salacia, así que estaba listo para ser absolutamente despiadado. Como nota aparte, si yo hubiera participado en este entrenamiento, estaba completamente seguro de que habría sido el primero en caer. Simplemente tenía una resistencia decente para un hombre promedio de 45 años. No había forma de que pudiera competir directamente contra los jóvenes y activos caballeros de la Orden de Liberion. ¿No es precisamente algo de lo que estar orgulloso? Pan comido. En fin, como era de esperar, los que tenían más resistencia duraban más. Había poco margen para la técnica en este tipo de competencia. Kuruni era el ejemplo perfecto de ello. Estaba un paso por encima de los demás caballeros en fuerza y resistencia puras. Aunque jadeaba como los demás, lideraba el grupo constantemente. HRRK. En cambio, Evans acababa de rendirse, parecía que iba a vomitar en cualquier momento. Había aguantado mucho, pero estaba en clara desventaja frente a Kuruni. En cuanto al manejo de la espada, la diferencia entre ambos era lo bastante pequeña como para motivarse mutuamente, pero ella era completamente superior en resistencia. Otro caballero cayó, incapaz de llegar a la pared antes de la salida forzada. Quería al menos decir algo a los que habían terminado, pero debía mantener mis ojos en los que aún corrían, tenía que dar la señal para la nueva vuelta. Esto incluía incluso a Frau, que acababa de reincorporarse al entrenamiento. Había descansado un tiempo para recuperarse de una lesión en el hombro, y aún así había logrado resistir hasta ese punto. Tenía una fuerza de voluntad impresionante. Después de volver de la expedición, Ayusi había ordenado que Frau descansara. Era una decisión perfectamente razonable. Entrenar con una lesión casi siempre llevaba a malos resultados. Era mejor descansar bien y luego retomar el entrenamiento serio tras recuperarse. Este periodo de descanso también había servido no solo para su recuperación física, sino también mental. Pero ahora había vuelto con éxito al servicio. Desafortunadamente, aunque Vesper había sobrevivido, estaba muy lejos de poder regresar. Apenas podía caminar. Su herida, junto con las muertes durante el ataque, seguramente seguían siendo una enorme sombra sobre el corazón de Frau. Debía de estar librando un gran conflicto interno. Era correcto que siguiera siendo caballero. ¿Tenía la determinación para continuar en la Orden de Liberion? No creía que hubiera resuelto esas preguntas aún. Era posible que estuviera perdida, sin la determinación para renunciar, y que se concentrara en mover su cuerpo solo para distraerse. Esta era una respuesta perfectamente válida. Los humanos no sufrirían tanto si pudiéramos simplemente sentarnos, reflexionar y elegir automáticamente las respuestas correctas. Yo también estaba familiarizado con esta táctica. En el pasado, había blandido mi espada de forma imprudente para evitar pensar en las cosas. ¿Era una forma de huir? En ese sentido, se podría decir que Frau estaba dando un paso adelante. Aún no estaba claro qué futuro elegiría finalmente, pero el simple hecho de venir a hacer ejercicio sin hundirse en la desesperación era algo que quería elogiarle. Oh. MRRRGH. Tras echarle un vistazo a Frau, volví a concentrarme en el ejercicio. Solo quedaban dos caballeros, Bliss y Kuruni. ¿Era más o menos lo esperado?
Kuruni era una bestia en lo que respecta a la resistencia, y el título de teniente comandante en Bliss no era solo de adorno. Su fuerza y su aguante estaban muy por encima del resto. Además, ambos eran del tipo que daba todo de sí, incluso durante el entrenamiento, habían pasado casi todo el tiempo corriendo a máxima velocidad. Poder seguir en pie, incluso corriendo sin descanso a ese ritmo. Tenían niveles de resistencia verdaderamente absurdos. Dudo que hubiese tenido alguna oportunidad contra ellos, incluso 20 años más joven. Técnicamente, este ejercicio no debía detenerse hasta que solo quedara una persona, así que declararle un empate sería hacerles trampa. No me quedaba otra que seguir observando, aunque empezaba a preguntarme cuánto tiempo más iba a durar. Ninguno de los dos tenía ya energía, pero incluso agotados, parecía que seguirían corriendo solo por pura determinación. Como teniente comandante, en Bliss no podía permitirse perder. Por otro lado, Kuruni sentía un gran orgullo por su resistencia, así que tampoco iba a rendirse. Uno pensaría que no habría problema si alguien que no fuera en Bliss ganaba, pero, bueno, una persona con un espíritu tan débil no duraría mucho en la orden. De hecho, era un poco tarde para preguntármelo, pero ¿de verdad estaba bien que arrastrara al teniente comandante a este entrenamiento infernal? Empezaba a preocuparme un poco. ¿Yach? Oh. Y justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, Kuruni finalmente comenzó a quedarse atrás. Parecía que la musculatura de Bliss realmente estaba a un nivel por encima. Las personas tienen cierta fuerza instintiva que pueden desatar, como cuando necesitan escapar de un incendio. Es bastante útil tener una reserva de energía a la que normalmente no se accede, pero no puede mantenerse por mucho tiempo. En todo caso, está pensada para durar solo un instante. Hay quienes logran mantenerla solo con pura voluntad, pero eso sirve más para evitar que sus habilidades se deterioren que para superarse más allá de sus límites. En cualquier caso, ahora que estaba al borde del colapso, era tremendamente difícil que lograra alcanzarlo. Especialmente contra Bliss. Alto. Bleh. Kuruni iba cada vez más lenta, así que di por terminado el ejercicio. En cuanto lo hice, cayó al suelo. Independientemente de su derrota, había muy pocas personas con tanta resistencia y fuerza de voluntad. Era una cualidad admirable. Pa. Incluso en Bliss, que normalmente mantenía la compostura cuando vencía a los caballeros en duelos, estaba bastante exhausto. Por lo que podía ver, él también había estado al límite. Parecía que había vencido a Kuruni por un margen mínimo, movido únicamente por su obstinación. Buen trabajo, le dije, pasándole una toalla. Gracias. Era raro verlo tan jadeante. Realmente mostraba lo despiadado que había sido este ejercicio. Yo se los había hecho hacer, pero definitivamente no quería participar. No me mires así. Lo hice en el pasado, ¿sí? Solo que no quiero hacerlo ahora. Mi padre también me había hecho pasar por este entrenamiento. En ese entonces, me quejaba constantemente y no dejaba de preguntar por qué tenía que sufrir semejante tortura. Ahora podía verlo como uno de los pilares de mi fuerza actual. El entrenamiento de mi padre había sido duro pero eficaz, y por eso lo seguía como modelo. Ah, qué buen entrenamiento, muy estimulante, jadeó en Bliss entre frases. Me alegra que te haya gustado. Me sentía un poco culpable por arrastrarlo a este ejercicio infernal pero tan monótono, aunque a él no parecía importarle en lo más mínimo. Más bien, parecía revitalizado. Aún así, si este fuera el único tipo de entrenamiento que hiciera, seguro acabaría aburriéndose y perdiendo motivación. Por eso era mejor usar este ejercicio con moderación. Por ahora, tenía una buena razón para llevar a los caballeros al límite. El lugarteniente. Ganaré la próxima vez. Kuruni, empieza por levantarte y beber un poco de agua, le dije. Sí, señor. Seguía tirada en el suelo, sin mover un músculo. Así de lejos había llegado, lo que significaba que el entrenamiento había sido un éxito. Frau, ¿estás bien?, pregunté. Ese sí. Gracias, por su consideración. Su respiración seguía entrecortada, pero ya había recuperado el aliento suficiente para hablar. Bien. A pesar de haberlos llevado al límite, ninguno de los caballeros se había desmayado. Era algo bastante impresionante.
Realmente demostraba lo altos que eran los estándares de la orden. Trata de no exigirte demasiado, le dije. No. Ahora es cuando debo hacerlo. Ya veo. Hay momentos en los que uno realmente debe ser imprudente. No podía negar que este era uno de esos momentos para ella. No veía desesperación en sus ojos, estaba decidida a participar en la procesión nupcial de la princesa Salacia el próximo mes, y mis preocupaciones eran innecesarias. Había llegado a esa decisión por sí misma. Iba a seguir siendo caballero. Iba a cargar con ese peso hasta el final. Entonces no me contendré, le dije. Te llevaré al límite igual que a los demás, así que prepárate. No podría pedir más. No iba a menospreciar su determinación con mi trivial preocupación por ella. Por eso iba a entrenarla sin piedad. La Orden de Liberion era realmente un grupo excepcional. Había una voluntad y un orgullo firmemente arraigados por generaciones. Ahora que formaba parte de ellos, no quería que nadie dijera que la calidad había disminuido, eso sería un insulto no solo para Yusia, sino también para los caballeros que entrenaba. Beban agua y descansen, luego pasamos al combate de práctica, grité, lleno de motivación. Tienen que poder luchar incluso agotados. Sí, señor. Planeaba participar también en los duelos. Tenía que llevarme al límite, aunque ya no pudiera hacerlo como en mis años de juventud, cuando mi energía era inagotable. Bien, hora de encenderme. Empecemos por derrotar a todos los de esta sala. Diamante negro. Le llamémoslo un día, gracias por su arduo trabajo. MMM. Igualmente. Estoy agotado. Muy agotado. Realmente no debería entusiasmarme tanto con este tipo de entrenamiento a mi edad. Podía sentir esa verdad hundiéndose en mis huesos. Quería golpear a mi yo de hace unas horas, el que pensó que sería buena idea exigirse al límite. Bueno, esforzarme era algo bueno por sí mismo, pero había calculado mal cuánto había disminuido mi resistencia con los años. Debido al ejercicio de carrera, los caballeros estaban exhaustos. Me había sentido culpable por ser el único descansando toda la mañana, y además me había motivado al ver su esfuerzo. Sin embargo, había una clara diferencia de nivel en cuanto a resistencia entre ellos y yo. Había entrado decidido a vencerlos a todos en los combates. Lo logré, pero ahora estaba en un estado precario. A pesar de ser invierno, mi cuerpo estaba caliente y empapado en sudor ardiente. Si no me hidrataba bien, corría el riesgo de colapsar. Sería bastante vergonzoso, haría todo lo posible por evitarlo con pura fuerza de voluntad. Bien, me retiraré antes que ustedes. Ah. Cuídese, me dijo en Bliss. Gracias. Apoyé mi espada de madera contra la pared y salí del salón de entrenamiento. Tenía que cuidarme de no desmayarme, y recé para que mi cuerpo aguantara hasta llegar a casa. A estas alturas, no me importaba si Megui me veía actuar de forma un poco patética. Así de íntima era mi relación con Megui. Me veía hacer tonterías todo el tiempo, y yo también la había visto en momentos igual de tontos. Me preguntaba si no tener que cuidar nuestra imagen era una señal de confianza o de dependencia. Antes de mudarme aquí, las únicas personas en las que confiaba sí eran mis padres, y algunos compañeros de estudio como Gisgarte. Sin darme cuenta, Megui había pasado a formar parte de ese círculo. Si alguna vez formaba una familia, poder mostrar este lado mío sería una de mis condiciones para una pareja, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto solo pensándolo. ¡Wow! ¡Qué frío hacia afuera! Apenas di un paso fuera del salón de entrenamiento cuando una ráfaga helada me golpeó. El viento frío enfrió rápidamente mi cuerpo acalorado. Si me quedaba aquí quieto, seguro me resfriaba. No solo debía volver rápido para recuperar mi temperatura normal, sino que también tenía una misión importante hoy, informar a Megui sobre la próxima expedición. Este viaje sería mucho más largo que el anterior. Nuestro destino estaba más lejos y tendríamos que permanecer más tiempo. Dejaría a Megui sola, pero probablemente podría quedarse de nuevo en los dormitorios del instituto. No teníamos problemas para costearlo, y era el entorno perfecto para ella. También debía hablarlo con Lucy. Aunque, considerando su posición, seguramente ya estaba al tanto de la expedición. Bien, será mejor volver rápido.
Estaba exhausto, pero no podía arrastrar los pies hasta casa. Aunque nadie realmente me estuviera mirando, parte de mí quería mantener algo de dignidad en público. Era difícil cuidar cada uno de mis movimientos, pero al menos quería evitar parecer un completo haragán a simple vista. Mi tiempo en el campo no me había preparado precisamente para eso. Tenía que acostumbrarme, sin embargo. Supongo que esto también es una forma de crecimiento. Según Ayusia y Warren, seguramente me invitarían a más eventos en los que tendría que cuidar mi comportamiento, así que lo mejor era acostumbrarme desde la vida diaria. Se sentía bien que otros confiaran en mi espada, y estaba decidido a darlo todo, pero era plenamente consciente de lo malo que era para todo lo demás. Al igual que mi confianza incipiente, sabía que esto iba a tomarme bastante tiempo para desarrollarlo. Todavía tenemos suficiente comida, así que creo que iré directo a casa hoy. Abastecíamos la cocina de varias formas. La mayoría de las veces, Megui y yo íbamos de compras al distrito occidental, pero de vez en cuando yo hacía una parada improvisada de regreso de la oficina de la orden. En esos días, normalmente solo compraba lo suficiente para una comida, como el pescado que había comprado el otro día. Hoy no tenía energía para eso, solo quería ir directamente a casa. Tenía hambre, pero no iba a deambular por el mercado buscando algo en mi estado actual. Realmente estoy sintiendo los límites de mi edad. A pesar del cansancio, no quería tomar una diligencia. Aflojar en momentos como este crearía malos hábitos, y ya que estaba en decadencia, tomarlo con calma solo me llevaría a una espiral sin fin. Exhausto, caminé de regreso a casa, no ocurrió nada digno de mención en el camino. Ya llegué. Mi voz resonó suavemente por la casa vacía. Megui no regresaría por un rato, así que comencé a preparar la cena mientras todavía podía moverme. Si me tumbaba ahora, me quedaría dormido de inmediato, y aún era demasiado temprano para eso. Supongo que prepararé un estofado. Hacer un estofado realmente era conveniente en momentos como este. Las cosas más o menos salían bien con solo picar ingredientes al azar y echarlos a una olla. Tenía que vigilar el fuego, pero aún así era una forma indulgente de cocinar. Llené la olla con agua y la puse sobre el fuego. Mientras tanto, piqué algo de carne, papas y verduras, y luego las eché dentro. Un poco de sal y hierbas ayudaron a darle algo de sabor. Esto no iba a ayudarme a ampliar mi repertorio culinario, pero era tan fácil, no podía evitarlo. Tiene sentido que Megui solo cocine este tipo de plato. Tengo mucho sueño. Ahora que estaba de vuelta en casa, toda la tensión se había drenado de mi cuerpo. Un tremendo sopor me asaltaba mientras preparaba la cena. Quería irme a dormir de inmediato, pero eso sería peligroso con el fuego encendido. Dicho eso, apagar el fuego dejaría la cena incompleta. No quería comer una comida a medio cocer y, más importante aún, no quería darle a Megui una así. HMPH. Oh. Me pellizqué la mejilla con fuerza para ayudarme a concentrarme. Dolió muchísimo, pero sí me despertó. Hacía mucho que no me sentía tan somnoliento hasta ahora, lo que significaba que había pasado mucho desde la última vez que me había llevado al límite. Era bueno no haber estado en situaciones donde ese tipo de esfuerzo fuera necesario, pero ya no estaba en posición de hacer esto a menudo. No había mucho que pudiera hacer respecto a mi resistencia en declive, lo único que podía era frenar un poco la caída. Al menos tenía que esforzarme en eso. Y así, libré esta guerra contra el cansancio por un rato. Para cuando la comida estuvo lista, Megui había regresado a casa. I'm back. Ah, welcome home. De alguna manera, mi deber finalmente había terminado. Bueno, todavía tenía que contarle a Megui acerca de la expedición, pero honestamente podía dejar eso para mañana. Mi trabajo hoy estaba hecho. Pareces muy cansado, comentó Megui al entrar en la cocina para calentarse junto al fuego. ¿Se nota? Llevábamos ya un tiempo viviendo juntos, así que era natural notar las anomalías de inmediato. Megui siempre había tenido un ojo particularmente agudo para las sutilezas humanas, así que era algo simple para ella ver que estaba exhausto. Tengo que entrenar duro durante un tiempo, expliqué mientras probaba la comida. Murmuró Megui con desinterés. ¿Vas a algún sitio otra vez? Sí, así es. Me sorprendió bastante su observación. Su comentario instantáneamente disipó mi somnolencia.
Sabía desde el principio que era bastante perceptiva, pero no esperaba que acertara sin que yo dijera nada. Así que ahora, ya no tenía por qué ocultarlo. Planeaba contárselo de todos modos, pero ya que lo había sacado ella misma, lo mejor era considerar esto una ventaja y terminar con el asunto rápido. La orden va a salir a otra expedición, dije. Va a ser un poco más larga que la última vez. Ya veo. Como antes, no mencioné nada sobre la princesa ni sobre asuntos internacionales. Megui no tenía nada que ganar sabiendo esas cosas, y no quería causarle preocupaciones innecesarias. Bueno, era la procesión nupcial de la princesa, así que tarde o temprano iba a enterarse. Aún así, era información confidencial en ese momento, así que no podía darle ningún detalle. ¿Sabes?, murmuró después de un prolongado silencio junto al fuego. Mis orejas se alzaron. ¿HM? Puedo arreglármela sola, incluso si no estás. Ah, ¿sí? ¿No quieres ir a los dormitorios? No, no me refiero a eso, pero... Lo pensé. Es probable que Megui no odiara los dormitorios. Había ido allí la última vez, después de todo, y no era el tipo que se niega solo porque algo no le gusta. Si su estancia hubiera sido desagradable, habría dicho algo, aunque no podía asegurar que hubiera revelado que la había molestado. Debe haber una razón por la que menciona esto. ¿Estaba pasando por una fase rebelde en la que no quería que la trataran como a una niña? Entendía cómo se sentía. Durante mi infancia, odiaba cuando mi padre me trataba como a un mocoso. Viéndolo ahora, eso era exactamente comportamiento de mocoso, pero era algo que solo pude ver al crecer y estar en mi posición actual. Decirle a un niño, no seas así, todavía eres un niño, no lo convencería. Además, estrictamente hablando, Megui ya había pasado la edad en la que tenía que vigilarla todo el tiempo. A menudo se había manejado sola hasta ahora, así que, en ese sentido, quizá era más madura que otras chicas de su edad. Obviamente estaba preocupado, pero quizás sí estaba siendo demasiado sobreprotector. Lucy ya me había criticado eso la última vez. Voy a estar fuera más tiempo que la última vez, para que lo sepas, dije. Unos 2 meses. Estaré bien. Ya veo. Estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si confiar plenamente en ella. Entendido, concluí. Si pasa algo, ve con Lucy. Hablaré con ella antes. Estaba ansioso. Teníamos suficiente dinero, así que no iba a morirse de hambre ni nada. Aún así, me resultaba difícil dejarla completamente sola en casa sin supervisión. Pero quería confiar en ella. Pondría tantas redes de seguridad como fuera posible. Involucraría a Lucy, y después de eso también podría hablar discretamente con el instituto. Quien era seguro tendría todo eso en cuenta. ¿Cuándo te vas?, preguntó Megui. A finales de mes, creo. Volveré alrededor de Año Nuevo. Entendido. No tenía idea de qué iba a estar haciendo una vez que llegara allí. En cualquier caso, la boda de una princesa no se resolvía en 1 o 2 días, estaríamos en Spennyarbanni un tiempo. Así que 2 meses era una estimación razonable. Mentiría si dijera que no iba a preocuparme por Megui durante ese tiempo. Francamente, iba a preocuparme muchísimo. Pero ahora que había decidido confiar en ella, no podía quejarme. Un hombre no retrocede en su palabra. Entonces yo haré las compras y la comida desde mañana, dijo Megui. Será una buena práctica. Oh. Perdón por hacerte hacer eso. No hay nada que perdonar. Megui realmente lo había pensado. La idea de practicar mientras yo todavía estaba era excelente. Si fallaba en esta tarea, sería más fácil hacer que fuera a los dormitorios. Probablemente ya lo había tenido en cuenta. No estaba siendo obstinada, estaba asumiendo la responsabilidad de lo que había dicho, y eso me hacía muy feliz. Era conmovedor ver a una niña crecer tan rápido. Puedes usar mi dinero, le dije. Pero por favor, con moderación. Lo sé. Estaba seguro de que no iba a despilfarrar, incluso si no le hubiera dicho nada. Para bien o para mal, su tiempo como ladrona le había dado un sentido del valor del dinero, algo poco común para alguien de su edad. Y también asegúrate de doblar tu ropa y guardarla bien, añadí. Lo sé.
En contraste total con sus respuestas anteriores, esta llegó un poco rígida. Era realmente mala para ordenar. Aunque eso era algo lindo, la verdad. Diamante negro. A medida que pasaban los días, recibía más detalles de Ayusia sobre la procesión nupcial de la princesa Salacia. También percibía el crecimiento de Megui y hacía los arreglos necesarios con Lucy y el Instituto Mágico, principalmente con Quinera. La vida era un poco distinta de lo normal, aunque no mucho. Seguía entrenando a los caballeros en la oficina de la orden y, de vez en cuando, supervisaba a los estudiantes de la clase de magia con espada en el instituto. Pasado un tiempo así, Ayusia volvió a convocarme. Me dirigí a su oficina. Hemos estado esperando su llegada, maestro. Perdón por la demora. ¿HM? ¿En Bliss, tú también estás hoy aquí? Lo estoy. Había supuesto que estaba allí para recibir más información sobre la expedición, pero en Bliss también participaba. Esta era ahora una reunión secreta con la comandante de los caballeros y su teniente. No estaba especialmente nervioso, al fin y al cabo, estaba familiarizado con ellos, pero alguien que solo los conociera por sus títulos estaría temblando ante la idea de una reunión privada. Bueno, supongo que yo también tengo un buen título como instructor especial de la Orden de Liberion. Entonces, ¿de qué se trata?, pregunté, tomando asiento en el sofá de siempre. Antes de entrar en eso, hay algo que quiero darle, maestro. ¿HM? Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué podía tener Ayusia para darme? No tenía idea. Tenía que ser algo importante si necesitaba llamarme a su oficina. Aquí. Ayusia me entregó un grueso bulto de tela. Esto es un abrigo, explicó en Bliss. Es parte del equipamiento de nuestra orden. Lo desplegué, revelando un abrigo ancho que parecía hecho para llevarlo sobre una armadura. Era de un azul ultramar claro y sobrio. El color coincidía con el equipo de la orden. Incluso antes de desplegarlo, el peso dejaba claro que la tela era gruesa. También se sentía bien al tacto, y a simple vista se notaba que estaba hecho con tela de alta calidad. Era bastante largo, probablemente me llegaría por debajo de las rodillas. Sin duda sería eficaz contra el frío, e incluso tenía una capucha, haciéndolo adecuado también para mal clima. En la espalda llevaba grabado el gran emblema de la Orden de Liberion. ¿Así que quieren que use esto para la expedición?, pregunté. Precisamente, confirmó Ayusia. Después de todo, usted no tiene una armadura de caballero. Bueno, tiene sentido. La procesión nupcial de la princesa era una enorme empresa respaldada por todo el poder de la nación. Por lo tanto, la orden estaba desplegando gran parte de sus fuerzas. Sería difícil explicar por qué yo sería el único con un equipo completamente distinto. Esto no había sido un gran problema durante la visita del príncipe Glenn a Valtrain. Había pasado la mayor parte del tiempo dentro de un carruaje, y aunque había sido el único sin armadura, no había desentonado, lo más probable es que pensaran que yo era un asistente. Parecía que eso no iba a funcionar esta vez. No había sido nombrado caballero, así que no sería apropiado que llevara su armadura. Y simplemente dármela tampoco sería correcto. Así que, usando la temporada invernal como excusa, tenía sentido utilizar un abrigo para añadir cierta uniformidad. Solo pregunto, ¿tengo que devolver esto luego?, pregunté. No, no es un préstamo, respondió Ayusia. Incluso después de la expedición, es libre de usarlo. Entendido. Había imaginado que tendría que devolver la prenda después de la expedición, pero no era el caso. Ahora tenía una vestimenta inesperada para la temporada de frío. Bastante afortunado. Dicho eso, no me entusiasmaba mucho la idea de caminar por ahí con un enorme emblema de la orden en la espalda. Lo usaré con gratitud, dije. Por favor, hágalo. Y así, ahora tenía el abrigo de la orden. Pero, ¿era esto todo por lo que me habían llamado? Darme un abrigo no parecía lo suficientemente importante para justificar una reunión privada en la oficina de Ayusia con Emblis presente. Quizás simplemente había sido conveniente que lo tuvieran listo para esta reunión, tenía que haber algo más importante. Entonces, sobre por qué lo llamé, continuó Ayusia, confirmando mis sospechas. Se han decidido la ruta y el itinerario de la expedición.
Ya veo. El itinerario estaba listo. Si eso fuera todo, podría haberlo anunciado frente a todos los caballeros, pero así no funcionaban las cosas. Si se hacían públicos la ruta y el horario, nos convertiríamos en un blanco fácil, sería simple para posibles atacantes seguir nuestros movimientos y emboscarnos. Además, esta vez la princesa estaría con nosotros. La compañía mercenaria Verdapis no era necesariamente la única con intenciones maliciosas. Por eso, la ruta se daba solo a los altos mandos. Los de menor rango simplemente debían seguir órdenes y proteger a su encargo. Así se hacían las cosas en el ejército. No quería considerarlo, pero teníamos que eliminar la posibilidad de que información se filtrara si capturaban a un caballero o soldado. Tenía sentido que la información se compartiera solo entre quienes ocupaban cargos de liderazgo como Ayusia y Emblis, y técnicamente yo. No es que estuviera en posición de comandar a nadie. Se me había dado el rol de instructor especial, pero no era un caballero. No era bueno que alguien como yo diera órdenes a caballeros, eso dañaría tanto a la organización como a la reputación de la orden. ¿Este caso en particular pondría a la orden de Liberion en exhibición ante la población de otro país? En tal situación, sería problemático que yo pareciera un civil invitado de afuera. Las cosas seguirán en general el mismo proceso que la expedición anterior, continúa Yusia. Pero hay cambios en prácticamente todos los puntos vitales. Tiene sentido. Las cosas habrían estado bien si la última expedición hubiera salido sin contratiempos. Sin embargo, habíamos sufrido una lesión grave entre los caballeros, y varios soldados provinciales habían muerto. Tendríamos que cambiar los planes para este viaje. Aquí tienes un mapa de las paradas que haremos, dijo Ayusia, mostrándome un mapa de las ciudades y pueblos principales de Liberis con la ruta resaltada. Veamos. Este mapa definitivamente no podía llevármelo, era información altamente clasificada. ¿Habría sido mejor que ni siquiera me lo mostraran? Comparé la ruta en el mapa con la que recordaba. Era en gran parte igual a la anterior, excepto porque esta vez continuaríamos desde Flumbelk hacia Speneyarbania. Allí estaba la frontera. Sin embargo, algunas de las ciudades donde nos detendríamos eran distintas. Probablemente habían ajustado esto basándose en el ataque y en la información obtenida durante la celebración en Flumbelk. No es que pueda juzgar las ventajas de la ruta, pero entiendo la idea, dije. Gracias. No podemos permitirle llevarse este mapa. Lo imaginaba. Era imposible memorizar todos los nombres de los pueblos y sus señores durante esta reunión. Podría lograrlo si tuviera más tiempo para estudiar el mapa, pero no había forma de que me llevara una información tan confidencial fuera de esa oficina. Así que confirmé solo lo básico. El resto se resolvería si simplemente seguía el flujo de las cosas. Era una visión extremadamente ingenua, pero dudaba que alguien me preguntara dónde íbamos durante la expedición. Y como marcharíamos en un grupo grande, no había necesidad de preocuparse por eso. Además, Ayusia no esperaba eso de mí. En resumen, esto era una forma de decirme que no era un completo externo. No me importaba particularmente serlo, no es que cumpliera un papel más allá de blandir una espada. Entiendo por qué me llamaste, pero ¿por qué está Emblis aquí también?, pregunté. Lo del abrigo y el mapa podría haberse manejado solo entre Ayusia y yo. No había razón para incluir también al teniente comandante. Cierto, es sobre la composición de fuerzas durante la expedición, comenzó Ayusia. Asentí. La boda de la princesa Salacia era un acontecimiento importante respaldado por toda la nación. No podían llevarse a todos los caballeros y dejar Baltrain indefensa, pero esta expedición implicaría muchas más tropas que la anterior. También era razonable que los líderes, Ayusia y Emblis, fueran incluidos. Mi papel seguramente era un poco más complicado. Emblis y yo lideraremos cada uno un escuadrón. Tiene sentido. Eran la comandante y su teniente, era natural que lideraran. ¿Quién se suponía que comandaría si los excluías? Se ha propuesto que usted también lidere un escuadrón, añadió Ayusia. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? No tenía idea de cómo había surgido esa idea. Yo no había sido nombrado caballero. No podían permitir que un externo se entrometiera y comandara a los caballeros del reino. Al menos, mi sentido común decía que eso no estaba bien. Un momento.
Creo que ya entiendo. Esta es una idea de la princesa Salacia. Conociendo la personalidad de Ayusia, ella no haría nada irracional como desechar reglas y tradiciones. Era muy decidida, habiéndome impuesto este título de instructor especial, pero nunca hacía nada verdaderamente absurdo. Como mucho, me habían nombrado por recomendación de la comandante de los caballeros, no había infringido ninguna ley ni norma. Tenía mucho que decir sobre todo el proceso, pero eso, al menos, era cierto. Así que, con Ayusia al mando de la Orden de Liberion, había muy pocas personas que pudieran pasar por encima de ella para impulsar una idea como esta. Solo los miembros de la familia real podían proponer algo así. Lucy también era técnicamente una excepción, pero ella no iría tan lejos como para solicitar que yo liderara un escuadrón. Supongo que fue idea de la princesa Salacia, ¿no? Pregunté. Tal como hice, confirmó Ayusia. Esto cambia bastante la composición de nuestras fuerzas, así que consideré que sería más rápido discutirlo con Emblis presente. Ya veo. Ni siquiera Ayusia podía ignorar la petición de la princesa. Sin embargo, rechazarla de inmediato tampoco habría sido bueno. Había pospuesto la decisión hasta ahora para discutirla conmigo. Lo siento, pero no puedo aceptar la idea de la princesa, decidí. Soy hábil con la espada, pero no debo liderar a nadie. No tengo el conocimiento ni la experiencia. La petición de la princesa no podía ser rechazada abiertamente, pero llevarla a cabo era otra cosa. Aunque tenía confianza en mi habilidad con la espada en un combate 1-1 o contra un pequeño grupo, no tenía ninguna aptitud para el mando militar. Simplemente no tenía experiencia. Sabía que la princesa Salacia me tenía en alta estima. Agradecía eso, pero ser un excelente espadachín requería un conjunto de habilidades totalmente distinto al de un estratega militar. Hacer algo para lo que no estaba preparado solo invitaría al caos innecesario, posiblemente exponiendo a la princesa a un peligro. Entendido, dijo Ayusia. Rechazaré esta petición y presentaré sus razones. Parecía que había asumido desde el principio que diría que no. Repetiré lo mismo otra vez, ser fuerte a nivel personal y ser un líder capaz son atributos completamente distintos, yo no poseía ambas cualidades. Perdón por eso, le dije. Por cierto, ¿qué habrías planeado si yo hubiera dicho que sí? Teóricamente, podría haber sido el tipo de hombre que deja que su ego se infle por su creciente reputación. Si hubiera aceptado liderar un escuadrón, habría sido difícil contradecir la sugerencia de la princesa. Me daba curiosidad saber qué habría hecho Ayusia en ese caso. Ahora que la reunión prácticamente había terminado, pensé que no haría daño satisfacer esa curiosidad. Desde el principio la única respuesta que podía dar era no, respondió con una sonrisa. Ese es el tipo de persona que usted es. Ah, me has calado por completo. Tenía razón, nunca iba a aceptar. Tenía algo de confianza en mi habilidad con la espada tras derrotar a mi padre, pero jamás iba a subirme al pedestal. La confianza que ella depositaba en mí era increíble. A veces era agradable, pero me hacía preguntarme si realmente estaba a la altura. No tenía idea. Una parte de mí quiere verlo comandar, comentó Emblis. Voy a ser franco, le dije. ¿Sería imposible para mí? Y no lo digo por modestia. Incluso si hubiera querido demostrarle mi incompetencia como líder, hacerlo durante un evento tan importante como la boda de la princesa. Salacia era impensable. El fracaso no era una opción, así que teníamos que evitar riesgos innecesarios. Muy bien. Una vez se decida su papel, lo llamaré otra vez, dijo Ayusia, concluyendo la reunión. De acuerdo. No iba a liderar un escuadrón, pero decidir qué hacer conmigo seguía siendo complicado. No era mi lugar entrometerme en ese tema, así que solo podía esperar la decisión de ella. Confiaba en que Ayusia no haría nada estúpido, al fin y al cabo, había previsto que iba a rechazar el mando. No quedaba mucho tiempo antes de que comenzara la expedición. Tenía que dedicarme al entrenamiento de los caballeros para no tener remordimientos al partir. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.